Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora María Teresa Pérez Nieves. Soy especialista en rehabilitación y medicina física y trabajo en la Fundación del Lesionado Medular. Eh, Además de esto, pues colaboro con la EPEF desde hace bastante tiempo y tanto en el comité científico como en eh, pues actividades de divulgación de la enfermedad o de formación, ¿no? Lo primero, disculparme por no poder estar con vosotros en directo, pero precisamente en estos días pues me encuentro en el Congreso de Paraplegia que se está celebrando en Toledo, en el Hospital de Parapléjicos para conmemorar su 50 aniversario. Y bueno, pues no me es posible esa conexión en directo como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, pues vamos a hablar de ello y si tenéis alguna pregunta o quedan dudas o algo, pues siempre me las podéis transmitir a través de la asociación o de María José o bueno, pues y yo intentaré responderlas en la medida de lo posible, de mis conocimientos y la mayor brevedad posible. Bien, cuando nos planteamos el hacer una charla, una introducción a esa videoconferencia que vais a tener con motivo del Día de la Paraparesia Espástica, pues se nos planteó un poco qué tema tratar. Y a María José, vuestra secretaria, que es fantástica, se le ocurrió ¿por qué no buscar las similitudes que existían entre la paraparesia y la lesión medular, ya que yo ahora en mi trabajo me dedico a la rehabilitación de lesionados medulares. Bien, pues viendo ambos procesos, resulta que las similitudes son muchas, muchas más que las diferencias en realidad. Entrando un poquito en el tema ya, pues ambas condiciones, tanto la paraparesia como una lesión medular, implican una disfunción de las vías nerviosas de la médula espinal, específicamente en concreto en el tema de la PEF, de las vías predominantemente motoras, ¿vale? En ambas hay una afectación del control motor, especialmente de las extremidades inferiores. Obviamente, en la lesión medular, pues depende del nivel al que se haya producido esa lesión. Pero si vamos a una lesión media, tipo una lesión dorsal, no nos subimos a una lesión cervical, pero si hablamos de una lesión dorsal o lumbar, pues esta es una sintomatología muy, muy, muy parecida. Los médicos rehabilitadores tratamos personas, obviamente, con sus circunstancias y sus síntomas. Entonces, haciendo un compendio y un repaso, pues esos síntomas son muy comunes en las dos condiciones. ¿Qué síntomas tenemos en ambas? Pues unos síntomas motores, ¿no? Con una parálisis y una debilidad. En el caso de la lesión medular, si es una lesión medular completa, pues será una paraplegia. Pero también en la PF hay paraplegias y la afectación de esas vías corticoespinales es importante. Eh, Obviamente, como hemos comentado, pues en la lesión medular la debilidad dependerá de ese nivel al que se produce la lesión. Y en la PEF hay una debilidad progresiva, ¿no? Que comienza generalmente por las piernas. ¿Qué otro síntoma comparten? Pues la espasticidad, ¿no? En ambas condiciones, la espasticidad o la rigidez
muscular, digamos, aparece en su evolución en la mayoría de los casos. Y esa dificultad para caminar, que a menudo los pacientes tanto de una como de otra condición pues presentan problemas de marcha por la pérdida del control muscular y por esa debilidad, ¿no? Por tanto, tanto la debilidad como la espasticidad en ambos procesos interfieren en la movilidad y la marcha se ve afectada y los pacientes suelen requerir ayudas de marcha o dispositivos de asistencia como bastones, andadores o sillas de ruedas, dependiendo de su evolución, ¿no? Y de su situación. Bien. La afectación sensorial también, pues aunque en la PEF la afectación sensorial es menos, o de la sensibilidad, ¿no? Es menos evidente, sí que hay casos en los que también se produce, ¿no? Puede haber un cierto grado de alteración sensorial. También en la lesión medular, pues dependiendo del tipo de lesión, si es completa, o sea, si es incompleta, si es completa y qué nivel de afectación, pues habrá o no esa alteración de la sensibilidad. En las formas puras de la paraparesia, esos síntomas sensitivos suelen ser mínimos o incluso inexistentes, ¿vale? Porque el trastorno afecta principalmente a las vías motoras superiores, ¿no? Sin embargo, hay formas complejas de la PEF que sí que se acompañan de esos síntomas sensitivos como el dolor neuropático o la falta de sensibilidad, una hipoestesia, parestesias, o sea, acorchamientos, ¿no? O síntomas más amplios, ¿vale? La disfunción vesical. Pues la disfunción vesical en pacientes con paraparesia espástica es una complicación relativamente común, ¿vale? Ya que esa afectación se produce un déficit en el control neuromuscular, incluyendo los músculos que intervienen en la micción, en orinar, ¿de acuerdo? Esta disfunción obviamente puede variar en severidad, desde síntomas leves hasta problemas graves que impactan en la calidad de vida. En las lesiones medulares esta circunstancia se da muy a menudo, ¿de acuerdo? Esta disfunción vesical, pues como hemos dicho, se produce por una afectación de las neuronas motoras que controlan la micción, ¿de acuerdo? Y pueden afectar por afectación de los músculos que controlan la vejiga y el músculo del esfínter, ¿no? El detrusor y el esfínter. Esto puede ser o bien por hipoactividad del músculo que envuelve la vejiga, del detrusor, y entonces cuando está exagerado pues hablamos de una hiperactividad, una vejiga hiperactiva, ¿vale? Y puede dar lugar esto pues a una urgencia miccional o una urgencia urinaria, o sea, el tener que ir corriendo al baño porque no se aguanta, un aumento de las veces que necesitamos ir al baño en pequeñas cantidades, o también a veces incontinencia o la pérdida involuntaria de orina debido a unas contracciones involuntarias de ese músculo. También puede haber una hipotonía del detrusor, y entonces hablamos de una vejiga hipoactiva, que se traduce en una dificultad de vaciar la vejiga, ¿de acuerdo? Debido a la incapacidad del músculo, pues como de producir esa contracción y de vaciar adecuadamente la vejiga. Esto pues da lugar a retenciones urinarias, a la necesidad de un mayor esfuerzo para orinar y como consecuencia de esa retención urinaria, pues un mayor número de infecciones urinarias que a la vez puede llevar pues a la formación de cálculos
o en casos graves de retención urinaria, pues incluso a que esa orina pueda retroceder hacia los riñones y dé lugar a una dilatación de riñón y a un daño renal, ¿no? Lo que llamamos como hidronefrosis. ¿Vale? Los tratamientos que se utilizan en la PEF y en la lesión medular para estos problemas urinarios, pues es que son los mismos, tanto a nivel del tratamiento farmacológico, con anticolinérgicos, con el Betmiga o con alfa bloqueantes, que son los mismos que se utilizan tanto para un caso como para la otra, porque las disfunciones son exactamente iguales. Otro sistema que también se utiliza, que es el cateterismo intermitente, es decir, en pacientes que no vacían bien la vejiga, pues hacer un sondaje cada X tiempo, bien por el propio paciente o por alguien que ayude, pues se utiliza exactamente igual y ese entrenamiento vesical que podemos hacer en los pacientes con vejiga hiperactiva mediante el control de tiempos de micción, etcétera, pues es exactamente lo mismo. También podemos utilizar las inyecciones de toxina botulínica a nivel de detrusor para reducir esas contracciones involuntarias. Pues igual lo podemos usar tanto en la PEF como en la lesión medular. Vale, otro de los síntomas que se comparten, pues la disfunción intestinal, el intestino neurógeno. ¿Vale? En el caso de la paraparesia espástica también es frecuente y en el caso de la lesión medular pasa exactamente lo mismo. Es una complicación frecuente que da lugar a un estreñimiento o una incontinencia fecal que provoca pues una falta de calidad de vida importante en estos pacientes y la necesidad pues de llevar protocolos para este problema. Curiosamente, al igual que ocurre en las lesiones medulares, pues las complicaciones derivadas de ese intestino neurógeno en los pacientes con PEF pues también son las mismas. La impactación fecal, la incontinencia, el dolor abdominal, hemorroides, fístulas, etcétera. Y el tratamiento, pues exactamente igual, de acuerdo con una reeducación, con fármacos laxantes o con limpiezas intestinales, o sea, toda una serie de medidas que se comparten en ambos. Otros síntomas que presentan habitualmente los pacientes con lesión medular es la disautonomía, es decir, una serie de trastornos que afectan al sistema nervioso autónomo, que es el que regula funciones involuntarias del cuerpo, como son el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Aunque este síntoma de la disautonomía no es un síntoma principal en la PEF, sí que puede estar presente en algunas formas complejas de la enfermedad en la que hay una afectación también de estas vías del sistema nervioso autónomas, sobre todo en formas que se asocian a mutaciones de ciertos genes que afectan más extensamente al sistema nervioso. ¿Vale? Por el contrario, pues en las lesiones medulares altas, en las que están por encima de D6, pues pueden aparecer síntomas importantes de disautonomía que provocan pues, alteración de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial con hipertensiones, hipotensiones, etcétera, que hay que controlar pues de una forma muy rigurosa. Otro de los síntomas más que añade y que se comparten es la disfunción sexual. La médula espinal es fundamental en la regulación de la función sexual, por lo tanto, cualquier daño de esta estructura de la médula pues puede dar lugar a alteraciones de la libido, de la excitación, de la erección
o incluso de la eyaculación en varones, ¿de acuerdo? Esta disfunción sexual en ambos procesos es un tema relevante que obviamente puede afectar de una forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Pues pasa exactamente lo mismo que en los otros casos de síntomas, y es que el tratamiento y las causas son los mismos. Bien, una vez repasados los síntomas, hablamos del tratamiento, tanto de la PEF como de la lesión medular. Pues bien, obviamente, tanto en un caso como otro, necesitan una rehabilitación intensiva y un manejo de los síntomas. Siempre he defendido y defenderé que los pacientes con una lesión crónica, por supuesto una situación subaguda, pero también en la crónica, que es cuando los pacientes se sienten más abandonados, pues en el caso de enfermedades crónicas los pacientes necesitan una rehabilitación crónica. Quizá no con la misma intensidad en la que se lleva a cabo en una época o en tiempos de subagudo o de agudo, pero sí un tratamiento rehabilitador de mantenimiento con los objetivos de retrasar en la medida de lo posible la progresión, mantener las capacidades que se tienen, que están presentes, y por supuesto el evitar complicaciones de estas situaciones de cronicidad. ¿De acuerdo? En cuanto al manejo de los síntomas, pues como hemos visto, los fármacos que utilizamos tanto para la espasticidad como para la disfunción vesical, intestinal o sexual son los mismos en ambos procesos, ¿de acuerdo? Por tanto, a pesar de las diferencias tanto en el origen pues porque una es de origen traumático o médico en el caso de la lesión medular, y en el otro es un proceso genético y degenerativo, pues ambos procesos sí que es verdad que comparten muchas similitudes en cuanto a síntomas motores y de otro tipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la comprensión de estas similitudes nos puede ayudar a mejorar ese enfoque terapéutico y, por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes con paraparesia. ¿De acuerdo? El tratamiento rehabilitador, tanto para la paraparesia como para la lesión medular, se centra, como hemos dicho, en controlar esos síntomas, en mejorar la calidad de vida y en mantener la funcionalidad del paciente y en evitar las complicaciones de ese inmovilismo. Por lo tanto, es fundamental pues, la fisioterapia con los estiramientos para reducir la espasticidad, o vibroterapia, punción seca, etcétera. Las movilizaciones para prevenir esa rigidez articular y los acortamientos musculares. Intentar en la medida de lo posible el fortalecimiento muscular de los músculos que son funcionales, y entrenamiento de la marcha, siempre y cuando sea posible, bien para mejorar el patrón de marcha, utilizando cualquier dispositivo de apoyo, ¿de acuerdo? Entrenamiento del equilibrio, la hidroterapia, las terapias robóticas con exoesqueletos, con sistemas efectores finales como Locomat o cualquiera de los que ahora mismo se encuentran en el mercado, cintas de marcha con suspensión parcial de peso, sistemas de reeducación del equilibrio, es decir, todos los mecanismos que hoy en día tenemos a nuestra disposición para esa reeducación y mantenimiento de la marcha pueden utilizarse en cualquier. Otra terapia que desde mi punto de vista es fundamental es la terapia ocupacional, ¿de acuerdo? Para ayudar a los pacientes en cualquier proceso para mantener o mejorar su independencia en las actividades de la vida diaria, como vestirse, asearse, alimentarse, etcétera. También en el consejo de la adaptación del entorno pueden los terapeutas ocupacionales
eh, aconsejar al paciente en modificaciones en el hogar o de adaptaciones, incluso de vehículos, o sea, de todas las posibilidades de adaptación que hay hoy en día. Y obviamente entrenar también a los pacientes en las habilidades motoras finas, ¿de acuerdo? Sobre todo en las formas más avanzadas de la enfermedad en la que también puede haber una afectación de las manos, ¿de acuerdo? En cuanto a ese tratamiento farmacológico complementario, pues un poco lo que hemos comentado, los medicamentos para la espasticidad, eh, todo tipo, baclofeno, tiazina de el diazepam, la toxina botulínica, la bomba de baclofeno intratecal, todos ellos son válidos tanto para unos pacientes como para otros. También tratamiento del dolor neuropático en caso de existir o fármacos para esa disfunción vesical, fecal o la disfunción sexual. Por supuesto, la terapia ortopédica y los dispositivos de asistencia fundamentales y en muchos casos pues comunes a ambos, ¿vale? Férulas, ortesis, aparatos ortopédicos de todo tipo o dispositivos de movilidad como andadores, bastones, sillas de ruedas, etcétera, como hemos dicho. Y como terapias complementarias también la logopedia. Pues, en los casos en los que hay afectación del habla o de la deglución, aunque es menos común en pacientes con PEF, pero sí que es verdad que en pacientes con PEF complicada también puede ser un tema importante a tratar. Y esas terapias psicosociales tan importantes para proporcionar un apoyo emocional y psicológico al paciente y a sus familiares, pues pueden tener una gran importancia en la calidad de vida y el entorno familiar de pacientes. Obviamente el manejo de las complicaciones secundarias que normalmente se derivan del inmovilismo, pues es similar. La prevención y el manejo de las úlceras por presión, obviamente, es lo mismo en todos los casos, ¿de acuerdo? Si existe disfunción respiratoria, aunque en la PEF es más, menos frecuente, pues por debilidad de la musculatura torácica, pues también debemos mejorar en esa función respiratoria, incluyendo ejercicios respiratorios y fisioterapia respiratoria o técnicas de tos asistida, bien mediante fisioterapia o bien mediante sistemas de incentivadores de tos o tosedores que se llaman también. Obviamente la integración social y el apoyo psicológico, tanto también un asesoramiento sexual, un apoyo familiar, apoyo psicológico al propio paciente son importantes. En cuanto al sistema musculoesquelético, las complicaciones que se pueden producir por ese inmovilismo, pues obviamente una mayor debilidad y una atrofia muscular pues por desuso, por no usar, ¿no? Puede haber contracturas, con rigidez articular y un tema muy importante, la osteoporosis por ese inmovilismo. Si una persona no se mueve, pues aparece una osteoporosis que hay que vigilar y hay que tratar en caso necesario con la finalidad de evitar fracturas que además pueden complicar mucho más la evolución. Obviamente, todas las complicaciones que se pueden derivar del sistema cardiovascular, como la trombosis venosa profunda por esa no movilización, ¿de acuerdo? Que puede dar lugar pues a una formación de coágulos, a una trombosis pulmonar y que hay que prevenir. La hipotensión ortostática que también se produce en los pacientes pues que tienen inmovilismo, que pasan mucho tiempo tumbados, pues al sentarlos o al ponerlos de pie tienen una hipotensión porque bueno, pues la regulación de la presión arterial no es adecuada, ¿de acuerdo? Pues esto hay que prevenirlo y hay que tratarlo bien con medias de compresión, con fajas abdominales,
por supuesto con una sedestación o una bipedestación progresiva en planos inclinados, etcétera. Y ese desacondicionamiento cardiovascular también que puede producirse porque la falta de actividad física prolongada pues también limita, el sedentarismo limita la capacidad del corazón para bombear la sangre, por lo tanto, pues eso hace que haya una fatiga más temprana y se reduzca esa resistencia física ante cualquier esfuerzo, ¿de acuerdo? En cuanto al sistema digestivo, pues un poco lo que hemos hablado del estreñimiento, ¿no? De impactación fecal, puede haber incluso una pérdida de apetito y desnutrición en el inmovilismo. Eh, en cuanto a las complicaciones del sistema urinario, pues todas las que hemos hablado de infecciones urinarias, de cálculos renales, de retenciones, etcétera. Y también, obviamente, son las complicaciones psicológicas del inmovilismo, como depresión, alteración del sueño, etcétera, que hay que prevenir y, como digo, tratar y que son comunes en todos estos procesos que causan inmovilismo. Esa falta de actividad física incluso puede dar lugar a un desequilibrio de electrolitos como niveles bajos de sodio, potasio, que pueden afectar a múltiples sistemas del cuerpo o incluso resistencia a la insulina, y potencialmente, por tanto, una diabetes tipo 2. Por tanto, la prevención del inmovilismo a través de una movilización temprana y continuada, ¿de acuerdo? Pues ayuda a que no se produzcan todas estas complicaciones. Bien, después de toda esta charla, ¿cuál es la conclusión un poco a la que llegamos? Pues que en realidad existen muchas más similitudes entre la PEF y entre la lesión medular que diferencias. Por tanto, como asociación muchas veces siempre hemos pedido un equipo multidisciplinar especializado en PEF que fuera capaz de tratar a los pacientes. Bueno, pues la buena noticia es que esos equipos ya los tenemos y pueden ser los equipos especializados en lesión medular. La PEF, pues como enfermedad rara, pues desgraciadamente todavía no es una enfermedad bien conocida a nivel de la población general, ¿no? O de muchos profesionales, ¿vale? Pero los pacientes o los equipos multidisciplinares especializados en lesión medular sí conocen la PEF y los síntomas que produce la PEF y el tratamiento que se puede aplicar en el caso de la PEF. Por tanto, yo os animo a buscar esos equipos para poder tener un tratamiento enfocado a vuestra patología, ¿de acuerdo? En el que poder obtener buenos resultados en equipos formados, en equipos que sepan cómo tratar a un paciente. ¿De acuerdo? Y hay equipos fantásticos especializados en lesión medular, en muchos sitios de España. ¿De acuerdo? Por supuesto, Barcelona, Coruña, en Andalucía también y en Madrid. ¿Vale? En Madrid, en el caso, en el centro en el que yo trabajo, de la Fundación de Lesión Medular, pues es un equipo multidisciplinar muy completo con todos estos profesionales que son necesarios, de los que hemos hablado, especializados en lesión medular, obviamente. Y os invito, si estáis en Madrid o algún día vais o bueno, pues, o pasáis cerca y os apetece, venir a vernos y ver cómo se tratan a estos pacientes. De hecho, en la fundación tenemos pacientes de paraparesia, tanto en tratamiento como incluso en régimen de residencia, cuando ya si es un
una PEF complicada y esa persona requiere una atención en residencia, pues tenemos PEF. Así que, bueno, pues estáis todos invitados a visitarnos cuando queráis y a ver un poco el tipo de tratamientos que realizamos, tanto a los pacientes con lesión medular como pacientes con PEF. No me extiendo más, os dejo tiempo para vuestra videoconferencia. Me uno, obviamente, a ese símbolo, ¿de acuerdo? De esa cadena, un símbolo que me parece muy bonito, y contad conmigo para todo lo que necesitéis y los consejos que en mi saber escaso, pero bueno, pueda ayudaros, ¿de acuerdo? Un saludo y feliz Día de la